Hola, vamos a hacer hoy día un análisis somero del artículo 1764 del Código Civil, que es el artículo que describe cuáles son las causales por las cuales se disuelve el régimen de sociedad conyugal. El artículo numera 5 numerales, pero sin embargo la doctrina, para efectos didácticos, respecto a las causales, ha hecho una clasificación. Y así entonces la doctrina divide entre las causales por vía directa, o vía principal se le llama también, y están las causales por vía consecuencial. Las por vía directa corresponden a aquellas en que se disuelve la sociedad conyugal, pero sin embargo el matrimonio continúa, lo que significa entonces que el matrimonio va a seguir, pero va a seguir con un régimen matrimonial distinto, diferente a la sociedad conyugal. En cambio, en las causales por vía consecuencial, lo que se disuelve realmente es el matrimonio. Y claramente, si el matrimonio queda disuelto, también queda disuelto entonces el régimen de sociedad conyugal. No puede haber régimen matrimonial si es que no hay matrimonio, y por ende, en este caso, si ya no hay matrimonio, no puede entonces haber sociedad conyugal. Insisto en que esta clasificación es netamente doctrinaria, puesto que el Código Civil no la ordena sistematizándola de esta forma. Se hace nada más que para efectos didácticos y poder entender mejor a las causales. Vamos viendo cada una de las causales por separado. En la causal número 1 se señala que la sociedad conyugal se disuelve por la disolución del matrimonio. Claramente la causal del número 1 es una causal que la podemos ubicar en la columna de las causales por vía consecuencial. El matrimonio es el que está quedando disuelto, lo dice derechamente la causal, y a consecuencia de ello entonces quedará disuelto el matrimonio. ¿Qué es lo que está encerrado dentro de esta causal número 1? Si nos dice la disolución del matrimonio, tenemos que entender entonces que acá quedan comprendidas la muerte natural, queda comprendida la declaración de nulidad, queda comprendido el divorcio y queda comprendido también la posesión definitiva de los bienes. ¿Por qué la posesión definitiva? Porque la posesión definitiva es la que disuelve el matrimonio. Estamos hablando dentro de lo que es la muerte presunta, la etapa de la posesión definitiva. El decreto judicial que concede la posesión definitiva es la que va a disolver el matrimonio y como consecuencia de ello quedará disuelta entonces también la sociedad conyugal. Eso es lo que está encerrado en la causal que enumera que menciona el caso número 1. Es una causal entonces claramente por vía consecuencial. En la número 2 se nos dice que queda disuelta la sociedad conyugal por la presunción de muerte, de uno de los cónyuges, según lo prevenido en el título del principio y fin de las personas. Hace alusión a la muerte presunta. Y en una primera lectura podríamos decir que se estaría repitiendo lo que ya señalaba el caso del número 1. Sin embargo, hay que destacar que en el caso de la muerte presunta, la sociedad conyugal se disuelve con la posesión provisoria de los bienes. Cuando se decreta la posesión provisoria, queda disuelta la sociedad conyugal. Por lo tanto, la causal que está contemplada en el numeral 2 es una causal directa, puesto que se disuelve la sociedad conyugal, pero el matrimonio va a continuar. Posesión provisoria disuelve la sociedad conyugal, posesión definitiva disuelve el matrimonio. Claro está que en aquellos casos en los que no hay posesión provisoria, solamente hay posesión definitiva, en ese caso van a coincidir en un solo momento, con una sola resolución judicial, ambos efectos, porque al no haber posesión provisoria, de la mera ausencia se pasa inmediatamente a la posesión definitiva, y ahí se van a producir los dos efectos, tanto la disolución del matrimonio como también la disolución de la sociedad conyugal, y ahí en ese caso podríamos sostener que la causal sería por vía consecuencial. Pero la concepción que tiene en cuenta el legislador para colocar la causal número 2 es que la sociedad conyugal se va a disolver al dictarse la posesión provisoria, y con eso evitamos que haya una repetición dentro de los casos que ya estarían comprendidos por el numeral 1. La causal número 3 señala dos casos separados, dos casos distintos. Dice, primero, por la sentencia de separación judicial
y luego por la sentencia de separación total de bienes. Son dos sentencias. Una es la sentencia de separación, que es la que está tratada por la ley de matrimonio civil, separación de hecho y separación judicial. En este caso es la separación judicial. Los cónyuges siguen siendo cónyuges, siguen casados, pero como efecto de la separación judicial se instala el régimen de separación total de bienes y por ende la sociedad conyugal queda sin efecto. Y luego habla de la sentencia de separación total de bienes, derivada de un juicio de separación de bienes en que un cónyuge, probablemente la mujer, si es sociedad conyugal, ha demandado al marido pidiendo que se declare judicialmente la separación total de bienes, por ejemplo, por mala administración del marido. En ese caso, entonces, aparecen dos sentencias, de manera tal que la causal del número 3 completa es una causal por vía directa. El matrimonio en cualquiera de esas dos sentencias, el matrimonio va a continuar, pero quedará disuelto el régimen de sociedad conyugal. Si hay algo que destacar es que luego el numeral 3, al referirse a la sentencia de separación total de bienes, agrega: si la separación es parcial, continuará la sociedad sobre los bienes no comprendidos en ella. Eso es un error del artículo, puesto que si hablamos de una sentencia de separación total de bienes, la separación total de bienes derivada de sentencia es siempre total. No puede ser parcial, como luego lo trata de contemplar el resto del numeral 3, así es que en eso el código habría incurrido en un error. Bien, sigamos. La causal número 4 dice: por la declaración de nulidad del matrimonio. Ahora sí que podemos concluir que la causal del número 4 es una causal que está repetida, puesto que la nulidad del matrimonio ya estaba contemplado en las situaciones descritas por el número 1. Cuando el número 1 decía disolución del matrimonio, dentro de esas causales de disolución estaba contemplada naturalmente la nulidad de matrimonio. Y por lo tanto, ahí sí que podemos decir hay una repetición innecesaria. Bien, continuamos. De todas formas, esta causal del número 4, si tenemos que ubicarla dentro de alguna de las clasificaciones, claramente estaría dentro de la vía consecuencial, así que la colocamos ahí. Por último, número 5, por el pacto de participación en los gananciales o de separación total de bienes, según el artículo 1723. Se está refiriendo al caso en que los cónyuges, siendo mayores de edad, durante la vigencia de la sociedad conyugal, deciden cambiar el régimen de sociedad conyugal o bien por la separación total de bienes o por la participación en los gananciales. Este pacto en 1723 uno lo estudia cuando está estudiando las convenciones matrimoniales. Es evidente que en este caso, el número 5, el matrimonio claramente va a continuar, lo único que está cambiando es el régimen matrimonial, por lo tanto esta causal es una causal por vía directa. Ahí tenemos entonces las causales que disuelven a la sociedad conyugal, el análisis particular de cada una de ellas, la clasificación con un par de comentarios, un par de ajustes en el caso del número 2 sobre la posesión provisoria y el número 3, el hecho de que la separación judicial no puede ser parcial, y en la del número 4 haber agregado que en el número 4 estaba ya incluido dentro de lo que señala el número 1. Mi nombre es Juan Andrés Celis, espero haberlos ayudado con esta breve explicación. Los invito a que visiten la página Licenciatura Aprobada y cualquier consulta o cualquier cosa estaré a disposición de ustedes. No olviden que los cursos parten en agosto, así que todavía quedan cupos. Si hay interesados, se pueden contactar conmigo. En la misma página Licenciatura Aprobada está la información sobre cómo contactarme. Otra cosa además importante, compartan estos videos porque a la medida que se vayan viralizando, yo voy a ir generando más materiales breves para ayudarlos en su estudio. Que estén muy bien, que tengan un buen día y nos vemos en otra oportunidad.